A ver, chicos, ¿me logran escuchar ahí? ¿Logran escucharme? Sí, ingeniero. Claro. ¿Sí? Sí, ¿Ya? sí se escucha. Ya. A ver, apaguen sus micros para poder avanzar. Hubo un problema. Ok. Tengan cuidado, no estén machucando nada de la aplicación. Me botaron a mí de la sala, más bien. Muy bien, entonces continuamos, chicos. Justo nos quedamos en lo que veíamos de las formas como vamos a desinfectar. Entonces ahí decíamos sacar el estiércol flameado. Ya vimos para qué era el flameado, ¿verdad? Para eliminar los parásitos o huevos de parásitos que puedan quedar. La desinfección, justamente ahí les estaba preguntando que qué tipo de desinfectantes nosotros revisamos cuando estábamos viendo la clase de aves, ¿verdad? Justamente les preguntaba ahí qué tipo de desinfectantes vimos. Ahí le estaba diciendo que participen, entonces no sé si machucaron algo en la parte de que participen y me sacaron a mí de la organización. Ya, a ver, entonces chicos, participen, a ver qué clase de desinfectante nosotros revisamos en la clase de aves. Pueden desactivar su audio y participar o escribir al chat, como ustedes gusten. Recuerden que nosotros ya cuando hablamos de desinfecciones, ya hablamos de la forma como eliminar nosotros bacterias, virus, mohos, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de parásitos nosotros los eliminamos, perdón, todos esos tipos de infecciones nosotros las eliminamos utilizando justamente los desinfectantes. Y vimos una gama grande de desinfectantes. Si nosotros queríamos un germicida porque íbamos a eliminar varios tipos de gérmenes, bacterias, parásitos, hongos, mohos, ¿verdad? O un bactericida que solo me servía para eliminar bacterias, ¿verdad? Entonces, esos tipos de desinfectantes, el cloro que también nosotros lo vimos, ¿verdad? Que nosotros lo utilizamos incluso nosotros para nuestro consumo, para la lavandería, para desinfectar cosas en casa, también lo utilizamos, ¿verdad? Entonces también, el caso de la cal viva, también nosotros decíamos que en las paredes podemos calear para poder evitar la contaminación. Entonces, e incluso en las entradas de los galpones siempre colocamos cal viva para podernos desinfectar los zapatos o las botas que esté trabajando con lo que esté trabajando el operario, ¿verdad? Entonces, si nosotros pisamos la cal, estamos matando las bacterias que estemos llevando en el calzado. Entonces, para eso utilizamos la cal. Colocamos una cama también para evitar que los parásitos se desarrollen si es que tuviéramos solo tierra y entonces estamos más propensos a que se desarrollen bacterias o virus, ¿verdad? Entonces por eso es que usamos una cama que también tenemos que cambiar con cierta frecuencia. Dice, un cuisano es un animal alegre, con pelo brillante, gordito, bien desarrollado y que come bien. Entonces, si nosotros vemos un animal con los pelos bastante desordenados, es porque no está sano. Si está demasiado delgado, es porque no está sano. Si tiene la misma edad que otro y otro le duplica el tamaño, es porque definitivamente no está sano, algún problema tiene, ¿verdad? Y si vemos que no come, con mucha más razón, es un animal que no está sano. Entonces nosotros tenemos que averiguar cuál es la razón por qué no está alimentándose, ¿verdad? O porque no está desarrollándose como debería desarrollarse. Entonces, puede ser por una enfermedad parasitaria o puede ser por una enfermedad infecciosa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que averiguar y lo que nosotros tenemos que evitar, que nuestros animales se enfermen, ya sea por un parásito o por una bacteria o virus, siempre y cuando yo haga la limpieza correspondiente. Acá ustedes pueden observar una serie de fotos que se le están mostrando acá, por ejemplo, el barrido debajo de las jaulas, el descanso sanitario de las jaulas. Recuerden que nosotros hablábamos de descansos en el caso de las aves también, que teníamos un descanso de 2 semanas para nosotros sacar todo el equipo, el material y poder desinfectar y limpiar. Es un descanso. En el caso de los cuyes y conejos también, nosotros hacemos un descanso sanitario, sacamos las jaulas y las dejamos en el sol. Les decía que los rayos del sol también nos sirven para eliminar ciertas bacterias o ciertos parásitos que puedan tener ahí. Lavar las tolvas, las gazaperas, las jabas, todo tener que lavar y desinfectar, ¿verdad? Miren, aquí estamos retirando todo el guano que hay en las pozas, ¿verdad? Hay que retirar todo y cambiar y poner una nueva cama. El barrido de los residuos de las pozas, barremos todo y sacamos todo lo que hay.
Si es de material noble, nosotros podemos lavar y desinfectar y siempre hay que dejar un lugar por donde sacar el agua que nosotros utilizamos para lavar, ¿verdad? Entonces nosotros le podemos dejar un huequito como un desagüe para que cuando yo lave la poza el agua pueda correr de ahí, ¿verdad? Siempre y cuando sea de material noble, pero si tenemos tierra no podemos echar agua, pues no es la forma correcta de cómo nosotros debemos de hacer la limpieza. Entonces, ¿qué nos dice las medidas de higiene de la granja? Dice, debe implementarse procedimientos de limpieza y desinfección, tanto en las instalaciones, en las pozas, en las jaulas, equipos y herramientas. Todo lo que nosotros utilizamos para el manejo de estos animales tienen que ser limpiados y desinfectados. Sacar todo el material, comederos, bebederos, jaulas, jabas de manejo, al exterior para su posterior lavado y desinfección. La radiación solar es eficiente. Nos ayuda mucho, ¿verdad? Si nosotros sacamos y lavamos y dejamos a que los rayos del sol caigan sobre estos comederos, bebederos, sobre las jaulas, entonces nos va a ayudar a realizar una buena desinfección. Para la limpieza de pozas, retirar los animales de la poza en una jaula, luego regar con un poco de agua la poza para evitar levantar polvo durante la limpieza, el cual puede contaminar las pozas aledañas, es decir, las que están al costado. ¿Verdad? Entonces, si yo levanto mucho polvo, todas las bacterias y lo que esté dentro de ese polvo van a ir y caer en otra poza del costado. Entonces, en vez de que yo hacer una limpieza, más bien voy a terminar contaminando los restos de pozas. Tengo que ser muy cuidadosa al momento de hacer esa limpieza en las pozas, bastante cuidadosos. Como les decía, si tengo material noble, le echo agua y lavo todo eso. Cuando es tierra, simplemente con mi escoba y mi recogedor, yo recojo todos los residuos de heces, todos los residuos de alimento que queden y normal vamos a colocar una nueva cama encima. Extraer el guano y restos de materia orgánica de las pozas por completo, todo, hay que sacar todo, ¿verdad? Recuerden que nosotros este guano nosotros lo utilizamos como abono, ¿verdad? Entonces lo vamos a utilizar, lo vamos a reutilizar ese guano y hacer lo que nos sirva como abono, hacer compostaje, hay que aprovecharlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, tanto los heces de los conejos como de los pollos me sirven para elaborar compost, entonces puedo utilizarlo. Entonces, acá tenemos, dice, flamear el piso. Miren, acá tenemos una persona que está flameando el piso. Flamear el piso y paredes de las pozas vacías con un soplete por el lapso de 3 a 5 minutos. Ese es el lapso que nosotros tenemos que tener. Dice, elimina bacterias, huevos y larvas de parásitos, ¿verdad? E insectos. Entonces, eso es lo que nosotros eliminamos. Normalmente la mayor eficiencia la tiene en huevos y larvas de parásitos e insectos, ¿ya? Las bacterias, salvo que sea una que sea intolerante al calor y el calor la pueda eliminar, pero generalmente lo utilizamos para eso, porque los desinfectantes, los bactericidas son para eliminar bacterias. Entonces, no siempre tengo ese efecto en la bacteria, pero sí sobre los huevos y las larvas de los parásitos, sí. Elimino todo huevo y larva de parásito con el flameado. Humedad excesiva y cualquier otro contaminante perjudicial. En el caso de las jaulas, no se recomienda flamear por la posibilidad de que se desgalvanicen. O sea, las jaulas, cuando son de fierro galvanizado, ese galvanizado puede perderlo por el flameado. Entonces, ahí sí lo que tenemos que usar es un lavado con desinfectante, ¿verdad? Entonces, como lo vamos a dejar secar, ¿verdad? Lo podemos sacar afuera al sol y dejarlo secar al sol, entonces va a tener un efecto bastante bueno. Entonces, podemos hacerlo de esa forma. La otra es desinfectar por aspersión. Miren, acá hay una señorita con una mochila y está desinfectando las pozas, ¿verdad? Entonces, desinfectar por aspersión con bomba mochila, ¿verdad? Ustedes muchos habrán utilizado esto para aplicar en campo, ¿verdad? Ya sean herbicidas, pesticidas, utilizan la mochila, ¿verdad? Tiene una bomba con la que yo bombeo y empieza a salir el producto, ¿verdad? Por la manguera. Entonces, es importante seguir las normas de seguridad del fabricante, lo que les decía en el caso de las aves también. No voy a mezclar de la forma que yo quiera mezclar el producto. El producto trae sus propias indicaciones y me dice cuál es su concentración y qué cantidad debo mezclar en el agua para que sea y tenga el efecto que yo necesito que tenga. Entonces hay que respetar mucho
lo que dice el fabricante, cómo es que se debe de usar. ¿Ya? Entonces dice, hay que tener la fabricación del desinfectante a la hora de su aplicación, considerando las dosis, las diluciones, tiempos de espera, protección para el personal encargado, guantes, mascarillas y botas. Muy importante, porque de repente el producto que nosotros vamos a aplicar tiene un efecto nocivo contra la persona. Entonces hay que estar protegidos. Entonces, miren, su mascarilla, su gorro, sus guantes, sería muy importante de que los utilicen, sus botas, ¿verdad? Para que ese producto no caiga sobre ninguna parte de su cuerpo y pueda ocasionar algún daño sobre la persona que está realizando esta labor. Entonces yo para aplicar tengo que sacar los animales de la jaula, ¿verdad? Los tengo que esperar el tiempo prudente que me dice que espere para que no queden residuos del producto en la jaula, ¿verdad? Y después que recién ha pasado el efecto, si me dicen esperar 24 horas para volver a colocar los animales, entonces yo espero que se diluya ese efecto, que se vaya retirando de la poza y recién ahí yo voy a hacer que mis animales vuelvan a ingresar. Entonces, tengo que desinfectar primero una parte de mi galpón para poder colocarlo en otra parte los animales y luego que desinfectar esa parte, cambiar de nuevo los animales a esa parte que ya está desinfectada y desinfectar la otra parte. Como les digo, no es mucho tiempo. El efecto puede ser 24 horas nada más. No necesito más tiempo para tener los animales separados después de que hice una desinfección. Ya, eso es por aspersión. Ahora, recuerden que nosotros en el caso de aves también veíamos aspersión por vapor para no humedecer las camas, ¿verdad? Entonces, si se recomienda para el caso de cuyes y puedo hacerlo porque es un poco más costoso, entonces lo podría hacer. Pero eso siempre y cuando yo tenga un problema sanitario muy grave y yo quiera controlar. Pero si no tengo ningún problema, porque mis cuyes están bien, entonces una desinfección normal con agua, con algún bactericida, con algún fungicida de repente o con el cloro podría ayudarme para hacer esta labor. Ya siempre y cuando no tenga, como les digo, una enfermedad que me podría ocasionar que una bacteria muy nociva que está matándome a los animales, porque le está dando una enteritis, porque están teniendo diarreas sanguinolentas, ¿no? ¿Verdad? De repente una salmonela. Entonces, esos tipos de enfermedades sí requieren una desinfección mucho más extrema para poder controlar la bacteria, ¿verdad? Entonces, no necesitamos trabajarlo con ese tipo de desinfectantes. Ahora, para los usos de desinfectantes, normalmente son los desinfectantes ya conocidos en el mercado que los puedes obtener, ¿verdad? Que los vimos en la clase de aves, ¿verdad? Dice, los desinfectantes son productos que matan o inactivan los agentes infecciosos, como las bacterias, los virus, parásitos o protozoos, los cuales se encuentran en el ambiente y pueden ser transportados por los materiales y las personas, ¿verdad? Entonces, de repente una persona que viene de otra granja, en sus zapatos no tenía yo cal en la entrada, entonces le ingreso nada más y ya me dejó el virus o la bacteria, el parásito que traía, ¿verdad? O de repente la persona que me surte el alimento, ¿verdad? Trajo el alimento y de repente estuvo en otra granja y el alimento se subió el virus o la bacteria de ese alimento y fue y me lo dejó a mi granja y yo ya contagié y contaminé a todos los ambientes que tengo ahí, de paso los animales que se van a infectar, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener bastante cuidado, siempre las medidas de seguridad desde el personal que ingresa a mi granja, que no es el conocido, es un visitante, es un comprador, es un proveedor, entonces yo tengo que tener las medidas de seguridad con él también, para que no llegue a contaminarme la granja. Acá en el siguiente cuadro vamos a resumir todos los tipos de productos que encontramos, ¿verdad? En Aves también vimos el mismo tipo de productos, el hipoclorito de sodio, que es la lejía, que es lo que nosotros conocemos, dice 10 mililitros por litro de agua. Esa es la concentración, está al 10%. Eso es lo que yo necesito para, para poderlo utilizar y tenga un efecto positivo. ¿Ya? Entonces tengo que esperar un tiempo tiene que hacerse con cosas vacías, puedo utilizarlo en los pediluvios, en los pasadizos, en los utensilios para desinfectarlo, ¿verdad? Dice irritante para las vías respiratorias, utilizar con precaución y en ambientes bien ventilados, ¿verdad? Entonces una vez que yo utilicé el hipoclorito, desinfecté, entonces yo tengo que esperar a abrir las ventanas para que el aire circule por las cestas y pueda eliminar el olor del hipoclorito, ¿verdad? O de la lejía.
Y yo después que haya pasado el efecto de este olor, recién yo puedo ingresar de nuevo los animales a esa poza o a esa jaula. Otros son los yodóforos, también los hemos visto en aves. Su concentración es de 4 mililitros por litro de agua. La puedo utilizar en las pozas vacías y también en los utensilios, ¿verdad? Se inactiva con el material orgánico. Entonces, este también lo puedo utilizar con esta concentración que me está indicando. Como les digo, el fabricante me dice cuál es tu concentración y qué cantidad de agua son las que tengo que mezclar. Dice amoníaco cuaternario también lo puedo utilizar. Entonces también igual, miren la concentración, 2 mililitros por litro de agua. También lo puedo usar en los pediluvios. Acuérdense que los pediluvios son los que están a la entrada de esos arcos que porque eliminan agua y como si fueran una ducha y te vacían agua para desinfectar, ya sean los camiones, ¿verdad? Entonces, este concentrado lo podemos utilizar ahí. En las pozas vacías, recuerden que tienen que estar vacías porque es amonio, tiene un grado de toxicidad. Pasadizos y utensilios también los podemos utilizar. Se inactiva también con material orgánico. Entonces, este también lo podemos usar. Fórmula orgánica, acá me da una, la biosanit, también la podemos utilizar. Igual la concentración como la lejía, 10 mililitros por litro de agua. Pozas de cuyes y vacíos utensilios, esparción del forraje a mitad de dosis. Si es que yo quiero descontaminar de repente el forraje porque viene de una zona dudosa que no sé qué pueda tener, entonces lo puedo también igual utilizar. Ya, es inocuo para los cuyes y los operarios. ¿Qué significa eso? Que no tiene ningún efecto sobre los cuyes ni tampoco sobre las personas que lo utilicen. Es una fórmula orgánica. Recuerden que ayer en control de calidad veían los productos orgánicos, ¿verdad? Entonces los productos orgánicos no son dañinos. Entonces yo este producto orgánico lo puedo utilizar para las pozas con cuyes. No necesito sacar los cuyes porque no tienen ningún efecto negativo sobre los cuyes ni tampoco sobre el personal que va a aplicar el producto. Entonces es un producto muy bueno que lo puedo utilizar y tiene el mismo efecto que los demás sin correr ningún riesgo. Y también están las fórmulas a base de peróxidos. Los peróxidos sí ya son utilizados cuando yo sí tengo una enfermedad, como les decía, la salmonela, son más efectivos para ese tipo de bacterias que pueda tener o de virus que puedan presentarse en el ambiente. También tiene una concentración de 10%, es decir, yo tengo que usar 10 gramos por litro de agua. Su presentación es en polvo, 10 gramos por litro de agua. Los demás dicen mililitros porque son líquidos. La puedo utilizar en pozas con cuyes y vacíos, pasadizos y utensilios. Ya, el problema es que es muy costoso, los peróxidos son costosos, priorizar su uso para pozas con cuyes. Si es que realmente lo amerita la situación, si es que son muy importantes, entonces ahí sí yo recién lo voy a considerar. Si no, puedo utilizar, como les decía, el producto orgánico o la lejía que también tiene el mismo efecto, que va a eliminar los bacterias o virus que encuentre y que lo que sí voy a esperar un tiempo para que se disipe el olor y yo después recién voy a poder colocar a los animales. Dice, algunos agentes infecciosos, especialmente las bacterias, tienen la capacidad de generar resistencia ante ciertos desinfectantes. Es decir, yo estoy utilizando un desinfectante con mucha frecuencia, pero ya llega un momento que las bacterias ya no les hace efecto ese desinfectante. Ya crean inmunidad, ¿verdad? Entonces ya no les ocasiona ningún daño. Entonces, ¿qué se recomienda? Entre desinfectante, por lo cual con el tiempo esos dejan de funcionar. Por esta razón cambiar el tipo de desinfectante, ya cada 3 meses para no permitir a las bacterias desarrollarse. Entonces, cada 3 meses, si yo estoy utilizando el producto y me sigue funcionando bien, no hay ningún problema. Pero si ya llega un momento en que los animales, a pesar de que yo estoy utilizando este desinfectante, a pesar de eso, los animales se me enferman, se empezaron a presentar algunos problemas infecciosos, entonces algunos problemas parasitarios, significa que ya no está haciendo el efecto que necesita. Entonces ahí yo sí tendría que cambiar de ese desinfectante a de repente uno con una concentración mucho más elevada para que pueda eliminar estas bacterias. Entonces es muy fácil darme cuenta, como les digo, ustedes están desinfectando normal como siempre lo hacen, pero los animales empiezan a enfermar.
Entonces, si no entró ninguna persona desconocida que pudo haberme traído alguna bacteria o pudo haberme contagiado el parrón, entonces es muy probable que de repente el desinfectante no me está funcionando. ¿Alguien pidió la palabra por ahí? Desactiven su micro y hablen. Adrián, Saúl, no recuerdo quién fue. A ver, Sí, chicos, los que quieren participar. no, Dime. yo fui. A ver, háblame, Adrián, dime. ¿En la desinfección se puede utilizar el creso? El creso. ¿Desinfección, ¿se puede utilizar el creso? El creso normalmente tiene efecto para los parásitos, para las garrapatas, para ese tipo de parásitos, ¿verdad? Para eso lo utilizan el creso. ¿Qué uso les dan ustedes? Adrián, Igual. ¿ustedes qué uso le dan? Normalmente es para el parásito. ¿Ustedes qué uso le dan? ¿Para qué lo usan ustedes el creso en animales en el lugar donde ustedes viven? ¿Para qué? ¿Cuál es el uso que le dan al creso? Para desinfectar por si hay algún corral donde haya habido, digamos, algún animal y cuando se retira se desinfecta y si no hay lejía, si no con lejía, Ya. Mm, ya, así, el se creso tiene un desinfecta. olor característico, entonces si yo el efecto veo que tiene un efecto positivo, entonces normal lo puedo usar, no hay ningún problema, ya no hay ningún problema, siempre y cuando tenga el efecto bueno sobre el animal y no tenga ningún efecto nocivo. O tengo que saber si yo tengo que separar el animal del lugar y no puede estar cuando yo esté aplicando ese producto, tengo que alejarlo de Sí, ahí porque y esperar tiene un tiempo para volverlo a colocar en ese lugar. No tengo exactamente cuál es la composición química del creso, no sé sí, cuál, por su cuál es su aspecto, composición química. Profe, Dime, profe, es- para la desinfección podría utilizarse también el formol, el formol es que exactamente, el formol es Hormona. tóxico. En primera, el formol es tóxico y el olor es demasiado fuerte. Entonces, no lo tendrías que sacar toditos los animales de ahí para poder desinfectar con eso. No es recomendable, no se recomienda. Pueden quedar residuos del formol ahí en los corrales y al final van a terminar intoxicándose todos los animales. Si tenemos desinfectantes antibacterianos, el cloro, que es lo más común, ¿por qué usaríamos formol? Entonces, no tratemos tampoco de experimentar con productos que puedan ocasionar a un efecto nocivo sobre el animal, chicos. ¿Ya? El formol tiene un olor bastante fuerte. Como les digo, imagínense, ni ustedes lo tolerarían echándolo. Tendrían que estar con bien protegidas sus vías respiratorias para aplicarlo. Peor, imagínense para los animales. Yo no lo recomendaría. Mil veces la lejía que de un rato el olor se disipa y pueden utilizarlo sin ningún problema. Ya, pero el Vanodine, por ejemplo, que lo pueden utilizar, que es un yodóforo. Entonces, hay productos a base de yodos, a base de peróxidos, etcétera, una serie de desinfectantes en el mercado y a bajo costo, entonces no necesitarían el formol para eso. Ya, entonces, como les decía, no sí. solo decía porque yo he visto un video de YouTube, Ajá. desinfectado con formol, bueno, según la dosis que he visto son 20 centímetros por ¿En qué? mochila de 20 litros. 20 por cada 20. Ah, bueno, en esa concentración, si es que es muy baja, sí, porque normalmente el formol, cuando tú simplemente destapas el formol, tiene un olor bastante fuerte. Pues tendrías que ver, como te digo, las recomendaciones. Nosotros nunca no hemos manejado ese tipo de desinfectante en corrales. Pero como te digo, tendrías que ver la concentración y los estudios que se han hecho y si es que han dado buenos resultados. Pero no hemos estudiado el formol como un desinfectante. Pero ¿y qué tipo de animales lo han usado? ¿En qué corrales de qué animales? ¿Vacunos, cerdos, ovinos?
Porque acuérdate que los cuyes y los conejos son animales pequeños, son animales menores. No sé qué efecto podría tener sobre el animal. En el video que tuviste, ¿en qué corrales lo aplicaban? En ¿cómo se llama? En cerdo. En cerdos. Leones. Pues como les digo, depende mucho de la concentración y de los estudios y las investigaciones que se hayan hecho en base al formol, ¿no? Porque, como les digo, en el mercado tenemos una serie de desinfectantes y no dentro de los desinfectantes nosotros tenemos al formol como parte de un desinfectante, ¿verdad? Generalmente es un conservador porque para eso lo usan en los cadáveres, ¿verdad? Que son para conservarlos y no se descompongan muy rápido. Pero como efecto desinfectante no te podría asegurar que se use y qué efecto sobre todo tenga sobre el animal. Tendría que averiguar en todo caso, pero nunca lo he considerado dentro de los desinfectantes, nunca se ha considerado. No, a pesar de, como les digo, yo tengo las bases químicas que son los productos que yo les doy, que es, los nombres comerciales siempre van a variar, pero las bases químicas siempre son iguales. Entonces, esos normalmente son los que utilizamos como bactericidas, como germicidas. Dime, Miss, dime. Profe, este, disculpe, el nombre de los bactericidas varía, depende del laboratorio. Claro, por eso les digo, o sea, es el nombre comercial. Es el nombre comercial. ¿Me escucha? El laboratorio le pone el nombre que a él más le convenga, pero la composición química siempre es la misma. Dime, Adrián. Es igual como el Panadol, ¿verdad? Ustedes el Panadol lo pueden comprar como Panadol normal, pero si lo tiene un laboratorio, ese yo digo que para animales menores ese es un espectro muy, muy alto para... Claro, pues te digo, o sea, tendría que... ¿Ah? ¿Cuál producto me estás diciendo para el caso de animales menores? Habla bien, que no te escuchaba hoy, Adrián. No se escucha claro, sí. A ver, Adrián, repite. Digo que lo que dice Saúl tiene un espectro muy elevado para los animales menores y peligro que se intoxiquen más bien. Claro, por eso te digo, o sea, yo no he logrado averiguar del efecto del formol y sobre todo su concentración que Sí, se usa. dígame. No he logrado averiguar eso, por eso te digo, tendría que averiguar en todo caso. Igual ustedes pueden entrar al internet y buscar Que el lo que dijo Saúl, el formol tiene un espectro muy elevado para los animales menores. Claro, por eso yo le preguntaba en qué especie él había visto que se hacía la desinfección. Los cerdos son animales mucho más grandes, depende del tamaño del animal, pueden llegar a pesar 90, 100 kilos, ¿verdad? Entonces, de repente son mucho más tolerantes a esa concentración, pero no realmente yo no lo he leído, no lo he revisado si pueden utilizar el formol como un desinfectante, porque habiendo, como les digo, comercialmente en el mercado tantos productos, usar el formol, salvo que tenga un efecto específico para una determinada bacteria de repente. Muchos hablado, pues Saúl, ya. Dime, Saúl. Profe, también el formol está, el formol, bueno, Dime, te escucho. yo también he tratado de hablar, también desinfectando para vivos, pero como le digo, la misma dosis, pues 20 por 20, ¿Para qué los has usado? Profe, ¿Para 20 desinfectar qué? centímetros. Miss, Dime, te escucho. No, yo no lo he experimentado, pero he visto también listo. como utilizando formol, la dosis 20 centímetros por 20 de agua, pero en lo que es todo lo que es instalación de vivero. Ah, en plantas. Para plantas. Ya. Como les digo, Miss, dime. Cállate, oye, no duerme. A ver, chicos, Miss, por ¿podemos favor. cantar el Happy de Saúl antes que acabe la clase? Que está de cumpleaños. Yo pensé que me ibas a dar el feliz día de la madre, lo que le cante a Saúl.
Ya está bien, le cantamos a Saúl el Happy Birthday cuando vamos Sí. a terminar la clase. Es cumpleaños de Saúl. Ya es cumpleaños de Saúl, ya bueno. Ya pasó, hoy ha sido el 6. Pero tenemos que cantarte el Happy Birthday, pues. Ya un Happy Birthday virtual, chicos. Ya, aquí, a ver, aquí vamos a terminar. El vacío ¿Es sanitario. su cumpleaños de usted hoy día? Ya, apaguen sus micros. Voy a terminar. A Saúl y a Larry. Ok, apaguen sus micros. En el vacío sanitario, aquí vamos a observar, como les decía, es el espacio que nosotros le damos para descanso, ¿verdad? Un descanso, así como ustedes le dan al terreno, en el caso de agrícolas, en el barbecho, ¿no? Que les dan un espacio para que... Hermana, ¿Qué pasó? Por favor, apaguen sus micros. hermanita, Sí. Adrián, ¿puedes apagar tu empieza micro? para cantar Adrián, el Happy Birthday. Como siempre. Adrián, apaga tu micro que te estoy Derecha, escuchando. actívate para cantar. ¿De quién se cumpleaños? Estas son las mentiras. Por favor. Se pasan, ¿qué hacen? Ustedes no cambian. Se Ya, pasan, qué vergüenza. Uno, dos, tres, cante. Happy Ay, inmaduro. No están ni para ayudarles. Dejen continuar la clase.